Este es el programa Oralidad en los procesos civiles a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en el Poder Judicial. El día de hoy, como todas las semanas, tenemos una entrevista con una reconocida magistrada del Poder Judicial de amplia trayectoria docente. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y, por supuesto, tiene ahora, digamos, una importante función en una de las salas de la Corte Suprema de la República. Conversaremos con ella sobre un tema importante que ha sido tomado en cuenta en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil en nuestro país. Como ustedes saben, ya hace un par de años, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos constituyó una comisión para la revisión del proceso civil en nuestro país. Luego de un tiempo, esta comisión dio como frutos un proyecto de reforma casi integral de la norma procesal civil vigente en nuestro país. Dentro de los cambios, de las propuestas de modificación legislativa, se encuentra el retorno a la oralidad en estos procesos civiles. Bueno, la doctora Carmen Julia Cabello Matamala nos transmitirá la idea que han tenido estos integrantes, abogados, profesores, jueces y juezas, que han participado para la elaboración de este proyecto de reforma que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como todas las semanas, esta es una entrevista que pretende esclarecer, promover la oralidad, detectar los beneficios y, por supuesto, identificar las dificultades que podían presentarse, los retos que trae consigo este proyecto. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Estamos de vuelta con la doctora Carmen Julia Cabello Matamala. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster también en esa casa de estudio y ha obtenido el doctorado en Derecho en la misma universidad. Es jueza de la Corte Suprema de Justicia de la República en la cuarta Sala Constitucional y Social transitoria de la Corte Suprema. Bien, como decíamos hace un momento, vamos a conversar con ella sobre un tema importante que es parte integrante de este proyecto de reforma. Doctora Carmen Julia, en principio para agradecerle por su disposición, por su tiempo y por transmitirnos su experiencia, su capacidad también docente para concentrar sus puntos de vista en relación a esta parte del proyecto de reforma que es la oralidad. Gracias por su presencia y por su disposición. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Lamamore, por la cordial invitación para participar en este programa sobre oralidad y poder compartir con usted y con su teleaudiencia algunos alcances del proyecto del nuevo Código Procesal Civil, que, como usted refirió, una comisión de trabajo a la cual tuve el honor de participar y que fue presidida por el doctor Giovanni Priori, trabajó precisamente hace 2 años y que luego de recibir el aporte de la comunidad jurídica, ahora ha sido revisada y presentada para su revisión correspondiente en el Congreso de la República. Gracias. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo así la comisión decidió incluir la oralidad? Vemos con buen agrado que ahí se regula en este proyecto la audiencia preliminar, ¿no es cierto? Y también en este proyecto de reforma que ya se viene implementando de manera práctica en el Poder Judicial, a impulso de los propios jueces, también se prevé la audiencia preliminar. ¿Qué animó a los integrantes de la comisión al retorno de la oralidad
como estaba, claro, no exactamente como estaba prevista, sino conforme estaba concebida originalmente, ¿no? Mire, primero señalaremos que la oralidad es una herramienta metodológica que permite concretar un derecho fundamental, que es el de tutela jurisdiccional efectiva. Y esta afirmación consensuada es una práctica por los países latinoamericanos, cuya precisamente modernización en materia de proceso civil va hacia ello, igual que nosotros. Y por eso señalábamos en un comentario anterior de que este tratamiento, la gran ventaja que tiene es que tiene consensos, no solamente de la comunidad jurídica, de la práctica de otros países, sino particularmente de la práctica del Poder Judicial del Perú en donde se pretende aplicar. Porque sin estar siendo únicamente una propuesta, ya los jueces, juezas y servidores judiciales de gran parte de nuestro país, porque son cerca, tengo entendido, de 16 Cortes Superiores de Justicia que vienen implementando de manera voluntaria esta estrategia de la oralidad para buscar la celeridad de los procesos judiciales y con ello su transparencia y propiciando los principios procesales que nos consagran de concentración y mediación, publicidad, en fin, vienen realizando estas prácticas, ¿no? Entonces creemos que en honor de la justicia, este proyecto recoge eso, ¿no? El aporte del grupo, pero sobre todo el esfuerzo de muchos, ¿no? Y por eso creemos que efectivamente viene a satisfacer los requerimientos que también nuestros jueces quieren, porque a veces tenemos que, por estar aplicando la oralidad en el marco vigente, encuentran ciertas restricciones que gracias a una interpretación de los principios que inspiran al proceso, ¿no? Tienen que encontrar salidas. Entonces, ya este proyecto da solución a esos temas y consagra lo que, como usted ha señalado, vienen a ser estos dos importantes escenarios, que son la audiencia preliminar y la audiencia de De pruebas, pruebas. ¿no? Claro, los jueces, claro, al advertir ante sus personas se encuentra un proceso civil al que no pueden controlar por su tramitación escrita y su crecimiento desmesurado e innecesario, decidieron encaminarse por usar la oralidad e interpretar el código en sus principios que estaban ahí en el código porque no estaban en los despachos judiciales. Y llevarlos a la práctica. El Consejo Ejecutivo puso el respaldo y canalizó e impulsó esta iniciativa de los jueces. Muchos entienden de manera restrictiva que la oralidad es simplemente la presencia de los abogados, las partes y el juez y una interacción entre ellos que sin duda es bastante útil porque permite concentración de actos procesales y la celeridad. Pero hay un tema que usted tocó hace un momento antes de iniciar esta reunión, esta entrevista, que es también un elemento representativo del derecho de tutela judicial efectiva de un sector de la población, o de muchos, yo diría, que tienen ciertas limitaciones de acceso, digamos, no solo a los tribunales, sino a su presencia personal ante el juez, de su comunicación, de la transmisión de sus inquietudes sobre la problemática que les agobia y por la cual están en un proceso judicial. ¿Qué nos podría decir sobre este tema? Mire, Héctor, creemos que uno de los aportes de este proyecto de reforma del Código Procesal Civil está en que la oralidad y las audiencias se han redimensionado. ¿En qué sentido? Primero, que hemos salido del espacio físico del despacho judicial. Estamos ya, como lo vivimos en estas épocas de pandemia, en un despacho virtual que nos ha favorecido, digamos, generar estos espacios de comunicación por los únicos caminos que nos quedan, el virtual.
pero además consideramos que un aspecto significativo en el proyecto, como lo dice desde su declaración de principios, es el trato digno y en igualdad. Desde esa perspectiva, también la audiencia tiene que adaptar su contexto para favorecer el acceso a la audiencia de las personas en condición de vulnerabilidad. Y por eso dedica varios de sus artículos a establecer qué requiere, qué condiciones se requieren, porque, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes participen en la audiencia. Espacios adecuados, especialistas que puedan satisfacer su derecho de información y asimismo apoyar el desarrollo de la audiencia. Otro tema importante, el de las personas con discapacidad, ¿no? Y que ha dado lugar precisamente a importantes cambios legislativos que recogen los compromisos asumidos por el Estado peruano en la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Y que requieren ajustes procedimentales. Las personas de la tercera edad, las personas que pertenecen a comunidades, ¿no?, campesinas, que hablan otras lenguas, que pertenecen a otras culturas, en fin, ¿no? Las víctimas. Tenemos aquí, entonces, una necesidad desde el proceso que hace imperativo que se superen los obstáculos de las diferentes condiciones de vulnerabilidad para que Doctora, efectivamente puedan ser tutelados, ¿sí? esto está previsto en el proyecto de reforma, porque Sí. nosotros en nuestro proyecto, en nuestra regulación administrativa, hemos introducido la audiencia preliminar lacónicamente, ¿no? Porque no tenemos mucha potencialidad para crear normas que son competencia del legislativo. Pero la audiencia preliminar que se implementa actualmente en 16 cortes es el resultado de la interpretación que se hace, no solo de los principios, sino de un artículo del Código Procesal Civil que permite al juez convocar a las partes para el esclarecimiento de los hechos. Y ese artículo ha permitido que nosotros llamemos audiencia preliminar. Pero hay un desarrollo mayor a eso, ¿no? Que lo prevé este proyecto de reforma. Y ¿cómo acompaña, digamos, este diseño normativo nuevo a esta audiencia preliminar? Bueno, precisamente teniendo en cuenta lo señalado, la audiencia preliminar es la clave del éxito del sistema por audiencia, ¿no? Hemos dicho que la oralidad no es simplemente la verbalización. Correcto. ¿No? Que eso es un aspecto importante que hay que distinguir, ¿no? Expresión oral versus expresión escrita, no. Más allá de eso, es una estrategia, es una metodología que se desarrolla en la audiencia y que requiere ciertas condiciones. En el caso, por ejemplo, de la audiencia preliminar, esta requiere un trabajo previo, tanto de los abogados como del juez. Es clave esto. ¿Para qué? Para que efectivamente cumpla su finalidad, ¿no? Vemos que en la audiencia preliminar está prevista para preservar el juicio. Hay que tratar de concentrar el mayor número de actos y tratar de consensuarlos con las partes. Por eso es que tiene un rol muy importante la fase de la conciliación, que se da al inicio o en cualquier etapa de la audiencia, ¿no? El tema también de la calificación de la prueba, ¿no? De la pertinencia de la prueba, de la necesidad de la prueba. Entonces, eso con el conocimiento que el juez tiene de la demanda, de la contestación, y con la inmediación con las partes, precisamente va a conducir a que pase a juicio lo que realmente tiene que pasar. Y aquí rescato lo que usted señaló al comenzar su presentación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la oralidad? O podemos obtener a través de la oralidad más y mejor información para resolver. Eso nos va a dar, ¿no?, celeridad
y nos va a dar transparencia al momento de tomar las decisiones bien informadas, ¿no? Entonces, ese es un comentario que le quería comentar. Correcto, correcto. Y la audiencia preliminar, que también fue concebida así como audiencia preliminar, en el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, que ya es antiguo, digamos hace 30, 40 años, que viene del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. De ahí se tomó gran parte de las instituciones de nuestro código del año 93, de ese Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, pero a diferencia del Código Procesal Civil modelo, nuestro código no tomó la audiencia preliminar, sino que lo fraccionó en audiencia de saneamiento, audiencia de conciliación, y eso parece como que desarticuló un poco el proceso. Entonces, la audiencia preliminar prevista en el proyecto que usted ha participado en esa comisión, prevista en el reglamento para los módulos corporativos que se implementan ahora, prevista en el módulo, en el Código Procesal Civil modelo, estuvo pensado siempre para que aborde saneamiento, conciliación y puntos controvertidos y calificación de la prueba, como bien ha dicho usted. Claro, para preparar el juicio, ¿no es cierto? Que es la audiencia de pruebas, que es el juzgamiento es propiamente la audiencia de pruebas. La intervención del juez en esta primera fase, que es la audiencia preliminar, es clave porque tiene una actividad bastante intensa. Hay una, diríamos, proactividad. Algunos le llaman mucho activismo por parte del juez. Y la pregunta es, para que me conteste en el siguiente bloque, porque ya el tiempo se está ajustando en esta primera parte, ¿qué opina de la intervención activa del juez en la audiencia preliminar y si eso también puede hacerse en la audiencia de juicio? Me responderá en unos minutos. Vamos a hacer un pequeño corte y retornamos con esta interesante entrevista con la doctora Carmen Julia Cabello Matamala. Retornamos en unos minutos. Estamos con la doctora Carmen Julia Cabello Matamala. Ella es profesora de la Universidad Católica del Perú y es jueza de la Corte Suprema de la República. Doctora, el activismo del juez. Algunos consideran de que el juez debe ser una persona distante porque si no se contamina, y otros consideran que debe de estar presente e interactuar con las partes. Sin embargo, distinguen su intervención proactiva en la audiencia preliminar de su intervención proactiva en la audiencia de pruebas. ¿Qué opina usted de esto? Yo pienso que el rol del juez como director del proceso tiene que ser activo, digamos. Puede variar la intensidad. Correcto. ¿No? Pero este rol activo del juez que se señala, y hemos hecho énfasis en esta metodología de la oralidad, de la necesidad de preparar la audiencia preliminar, ¿no? Y lo comentaba, porque me dirán ustedes, pero Dios, ¿cuándo preparamos la audiencia si todos los días estamos haciendo múltiples tareas, ¿no? Y por eso yo quería enfatizar que la oralidad supone una serie de elementos para su viabilidad, ¿no? Veía con agrado reglamentos del PJ que ven precisamente en el módulo corporativo y la distinción de labores jurisdiccionales de administrativas. ¿Por qué? Porque esa es una condición para que el operador, él o la operadora de justicia puede estar en aptitud de dedicar tiempo a esa preparación para tener un rol activo en la audiencia. Porque si no, simplemente se pierde ese potencial con la simple observación, ¿no? Entonces, creemos que, por ejemplo, el tema del despacho judicial, que el tema del apoyo de la tecnología son elementos concomitantes para que efectivamente esta oralidad pueda concretarse en la realidad como progresivamente viene haciéndose en gran parte del país.
Sí, precisamente una de las características de esta metodología, como bien califica usted, atribuida a la oralidad, es la preparación de la audiencia. Y la preparación de la audiencia no solo por el juez, la preparación por los abogados, con las famosas teorías del caso que se las hipótesis del juez. Y, bueno, ahí el litigante va a ver quién se preparó mejor, ¿no? Por lo menos quién está mejor preparado para poder hacer una mejor labor y sacar el máximo provecho del corto tiempo en que se encuentran estas personas para resolver un conflicto. Unos con una postura, otros con la contraria, y el juez que finalmente decide. En la parte preliminar se construye el proceso y en la parte de pruebas se decide, porque ahí está el juzgamiento, ¿no es cierto? Además, la inmediación en la actuación de la prueba, que con el conocimiento que tiene el juez puede recabar la información que considera pertinente, ¿no? En las declaraciones de las partes, en los peritos, en los testigos. Claro, hay extremos, pues hay quienes dicen que la oralidad tiene que ser adversarial y otros que dicen que no, está bien, no hay que inmiscuirse directamente en el conflicto, pero sí es importante esclarecer los hechos que las partes traen a través de preguntas. Hay a quienes se les carapela el cuerpo porque el juez preguntó. ¿Por qué pregunta el juez si eso no es labor del juez? Porque es labor del juez llegar por lo menos a acercarse a la verdad, ¿no es cierto? Claro, también elabora el juez su propia hipótesis. Correcto, correcto. Además, conforme va, desde que empieza la audiencia, ya está trabajando los elementos de juicio para poder llegar a convencerse en un momento dado, ¿no? En un momento dado. Pero digamos que esto es propio, natural con la inmediación. ¿Cómo se hace realidad la inmediación si es que el juez no interactúa, por lo menos en la audiencia preliminar, con las partes? ¿Qué ventajas y desafíos trae el hecho que se haya incorporado la oralidad ya formalmente en este proyecto de reforma y ya se encuentre dentro del esquema completo, armado completo, el proceso en un nuevo escenario, que es el escenario actual y que el código, bueno, ya no encaja, digamos, con nuestra realidad? ¿Qué desafíos enfrentaría la oralidad? ¿Qué dificultades podría tener, digamos, si es que no se encausa de una manera u otra? Yo creo que en principio, como se describió en la primera parte de la intervención, el Código Procesal en reforma lo que pretende es sincerar, una palabra clave en el país, sincerar el tratamiento que se le viene dando al proceso civil a través de un marco normativo que recoge precisamente este quehacer, que no es un quehacer arbitrario, sino que es un quehacer consensuado por la comunidad jurídica, por la judicatura y ahora, de alguna manera, por los beneficios que le trae a los usuarios. Vemos, basta leer algunos datos en cuanto a los plazos que se han acortado en estas experiencias, ¿no? Que son más del 50%. Entonces, esto, yo diría, ante su pregunta, esta propuesta lo que hace es, en este aspecto por lo menos, sincerar una necesidad que viene siendo absuelta por los operadores de justicia y que los usuarios están de alguna manera participando de los beneficios de la implantación de la oralidad, ¿no? Y quería comentar, ¿no?, en estos escasos minutos que me quedan, este redimensionamiento de las audiencias con lo que usted señaló en cuanto al servicio, que usted dijo, ¿no? Acá lo que importa precisamente es a quienes estamos dirigidos con motivo de las personas en condición de vulnerabilidad. Pero este proyecto hace que la audiencia, ¿no?, recobre, creo, mucha vitalidad. ¿Por qué? Porque la mira en su perspectiva
¿no?, tradicional del despacho judicial, la mira en una perspectiva moderna, ¿no?, virtual, la mira atendiendo en los casos que se acercan a las personas en condición de vulnerabilidad, pero creo que hay un elemento innovador que se añade, y es que rompe el esquema del despacho judicial y sale de él para buscar brindar el servicio a través de las audiencias itinerantes. Podríamos creer que estas audiencias itinerantes pues son como corresponde en un país nuestro, multigeográfico, multicultural, en espacios lejanísimos, pero no, también pueden darse, y nuestras condiciones lo dan, para estos espacios, estos círculos, ¿no?, de pobreza que hay en los centros urbanos. En ¿No? Lima Sur han hecho actividades de justicia itinerante acá, a unos kilómetros del centro de Lima, ¿no? Y en este sentido, nosotros tenemos que ser conscientes que hay sectores en donde si la justicia no se acerca a ellos, no hay las condiciones para que la población pueda acercarse adecuadamente. Entonces, esta posibilidad de la itinerancia creo que se suma, fortalece, revitaliza y le da un toque muy, muy propio, muy peruano a nuestra audiencia, ¿no? Que lo va a distinguir seguramente de otros desarrollos legislativos sobre la materia. Interesante, porque ya no es vamos al juez, sino llegó el juez, ¿no? A un lugar en la que no hay juzgado por diversas razones, porque por la distancia, por la cantidad no muy grande de conflicto que justifique un juzgado ahí, pero que hay conflicto de todas maneras que hay que atender, que desplazarlos hacia el lugar donde está el juzgado es muy costoso y eso supone muchas veces renunciar a la jurisdicción por un análisis muy simple de costo-beneficio, ¿no? Digamos, cuánto cuesta que se traslade de ese sitio acá, sale más caro de lo que voy a reclamar, ¿no? O no tengo capacidad para hacerlo. Entonces el juez va. No habrá muchos conflictos para que justifique un juez ahí, pero hay conflictos y hay que atenderlos, ¿no? Y se Es atienden. un Y buen con un elemento. piloto validado, como usted señalaba, el Lima Sur lo compartía. Yo No. recuerdo hace algunos años haber visto en Ventanilla, por ejemplo, en Pachacútec, ¿no?, cómo se establecieron primero mesas virtuales y luego mesas itinerantes, estoy hablando de mesas itinerantes, y luego se hacían audiencias itinerantes en una coordinación de la judicatura con las organizaciones Mire, sociales, qué ¿no? bueno. Y eso permitía, por ejemplo, que el hospital pudiera reunir, ¿no?, a las madres que no habían recibido alimentos, que sus hijos no habían sido reconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya el juez no iba a señalar cosas, encontraba un conjunto de necesidades aglutinadas por la propia comunidad. Y Claro. con una periodicidad, ¿no?, preestablecida, podía dar solución a esos conflictos. Entonces yo creo que mucho de esto tiene la imaginación, el compromiso, el gran compromiso de muchas jueces y jueces, ¿no?, de los y las jueces del Perú, ¿no?, y sus servidores, ¿no?, que se atreven a salir de los moldes tradicionales y de prestar un servicio adecuado y con las características que requiere el servicio aquí, en nuestros contextos, ¿no? Y que, como usted señala, no son demasiado lejanos, ¿no? Entonces, este código, esta propuesta, creemos que recoge mucho, mucho del esfuerzo y del compromiso de diversos sectores vinculados al sistema de la administración de justicia. Ojalá que salga adelante. Y como lo decimos, representa un sinceramiento que va a favorecer porque va a dar la seguridad jurídica de que se encuentra normado y no es solamente el resultado de
de una gestión y de un compromiso que puede ser variable. En cambio, su regulación normativa va precisamente a darle el impulso que requiere para que programas como el que usted dirige cada vez se fortalezcan y se extiendan en todo el país. Le ha dado usted un rostro humano al litigio civil, que generalmente se entiende como un conflicto patrimonial de personas privadas, pero que en realidad el tema de justicia no solamente es el simple conflicto patrimonial en sí mismo, sino que hay detrás un sufrimiento, una dificultad, digamos, humana que es necesario atender y que se tiene que ir, digamos, a esos lugares para que el acceso a justicia se brinde, porque donde no está el juez, probablemente está la autotutela, ¿no? Es decir, que las personas resuelven sus conflictos por sí mismos, ¿no? O simplemente se avienen al estado de cosas como diciendo, ya pues no podemos hacer más, así que perdimos. Y no puede ser así, un Estado no puede ser tan indiferente con estos sectores de la población que requieren de la atención de la atención del Servicio de Justicia. Muy bien, doctora Carmen Julia, ha sido usted muy amable y le ha dado, por supuesto, a esta entrevista el rostro humano que es importante, del cual usted se caracteriza por la vena social que usted ha evidenciado a lo largo de su presencia en el Poder Judicial. Muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo tirano en estos tipos de actividades, y dejamos para que usted nos dé sus últimas impresiones para el cierre de este programa. Bueno, muchas gracias en primer término a usted, Héctor, ¿no?, por la invitación y la oportunidad de compartir algunos alcances de este proyecto de reforma, ¿no? Nuestro reconocimiento a los miembros de la comisión, a su presidente, el doctor Giovanni Priori, ¿no?, que con un equipo de profesionales, no solo con talento, sino con un gran compromiso social, hemos tratado de contribuir todos de alguna manera a sacar adelante esta propuesta, gracias a las recomendaciones y sugerencias de la comunidad jurídica valiosísimas que han sido incorporadas, ¿no?, a este documento, y la oportunidad finalmente para felicitar a nuestros jueces y juezas, servidores judiciales de todo el país, ¿no?, de nuestras 33 cortes y particularmente de las 16 que vienen impulsando esta implementación de la oralidad en el proceso civil, y decirles, lo estamos haciendo todos juntos desde diversas, ¿no?, calles, pero vamos a juntarnos porque la vocación de todos precisamente es hacer efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional que nos reclaman los ciudadanos, y que esta herramienta, como hemos llamado, de la oralidad, es adecuada para estos fines. Muchas gracias y bueno, hasta otro día. No, gracias a usted, doctora. Hemos estado con la doctora Carmen Julia Cabello Matamala con una interesante entrevista respecto a los retos, desafíos, ventajas, beneficios que nos trae la oralidad como un método, un instrumento para la mejora del servicio de justicia. Vamos a tener, como otros programas, este programa se transmitirá los lunes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Este es Justicia TV, el canal del Poder Judicial.